Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Ya estamos al aire, don Paco. Estamos en el aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Yolanda. ¿Qué tal estás? Un placer estar aquí otra vez contigo. Aquí, ya aprovechando que estábamos mencionando el vino, el Beaujolais Village que vamos a tomar hoy, pues quiero darle la bienvenida con un saludo. Muchísimas gracias, Marta Yolanda. Bien hallada. Y don Paco, para que platiquemos ahora de esta novela, La Guerra de los Capinegros. Usted me enseñó, si no te atrapa en las primeras páginas un libro, ya no te atrapa. Sí, no es que lo enseñé, yo lo leí en un libro de un editor que se llamaba así, Las 5 primeras páginas. Tenía que atraparte en esas 5 primeras páginas. Es una regla que siguen los editores porque tienen que leer muchos originales. Y es muy costoso leerlos todos, entonces tiran los libros que no interesan en la 5ª página. Entonces yo quisiera leer, no las primeras 5 páginas, pero sí al menos los primeros párrafos para que ya nos introduzcamos en ella y nos cuente de qué trata. Dice: dolerá a tu espíritu que te lo cuente. Se romperá tu corazón como se rompió el mío cuando mi padre nos leyó por primera vez el Cajalay, nuestra memoria. Yo era casi una niña y nunca había visto ese pliego que ahora tienes en tus manos. Mi padre había sido hasta entonces una persona distante que apenas hablaba con sus hijos. Comía poco, dormía lo justo. Algunas noches se alejaba de la casa, se adentraba en el bosque de Pajil y sentado a la orilla de la laguna, se golpeaba las sienes con los puños y profería blasfemias hasta el amanecer. A mis hermanos y a mí nos costaba entender que le pesara tanto la vida. Solo el día en que nos leyó el Cajalay, esa fina corteza de amate pintada con glifos, abejas, jaguares y señores de la llanura, comprendimos los motivos de su pena. Soy el último de nuestra estirpe, en mí se acaba la sangre, nos dijo con el rostro humillado, en el tono reverente que utilizas tú para rezar el credo. Ninguna memoria quedará de mí en la altiplanicie. Nuestra casa no se levantará de sus escombros, pero vosotros tenéis el deber de preservar esta memoria. Lo único que nadie os podrá quitar. Don Paco, ¿de qué trata esta novela? La Guerra de los Capinegros. A mí sí. Usted sabe que a mí me gusta leer sus obras y creo que he leído una gran cantidad de ellas, no todas, pero casi todas. Muchas gracias. De lo que se trata es de la conquista espiritual de las Indias, y en este caso concreto de la conquista espiritual de Centroamérica, en un altiplano que los lectores podrán con toda seguridad reconocer, aunque es un altiplano inventado. Tengo en lo personal por cierto que la conquista espiritual fue mucho más ardua y más difícil, y en buena medida, por lo menos, tan cruel como la otra. Imagínate el caso, tú eres creyente, eres partícipe de una fe, y de pronto te dicen que esa fe tuya es falsa. Y que estoy adorando al malo en lugar de al bueno. Así es. Este es el caso del enfrentamiento del monoteísmo europeo contra el panteísmo maya que prevalecía en Centroamérica antes de la llegada de los españoles. Lo que es más, la conquista militar dura poco tiempo, en realidad en Guatemala dura poco tiempo. No creo que pasara de 7-8 años aproximadamente. Pero la otra conquista continúa durante muchos siglos, y hoy es el día que lo podemos ver ahí, si efectivamente el indígena se hizo cristiano o no se hizo cristiano. Es una pregunta que dejo en el aire nada más. Es más fácil conquistar físicamente a las personas que sus creencias y sus ideas, porque entonces entraría ahí en juego lo que es el libre albedrío de todos, seamos o no cristianos. Estoy completamente convencido de eso. Ahí has dado en el clavo. Aunque lo que sí podemos reconocer es que lo que se generó fue un sincretismo entre las creencias de ese Dios dual que tenían los habitantes de esta nuestra Guatemala, según aprendemos en esta novela, don Paco, porque por supuesto que es ficción, sin embargo tiene mucho de historia atrás de ella, ¿no? En primer lugar es una novela y lo que pretende es entretener, pero también deleitar aprovechando, como decía el clásico en su famosa frase. Ahora, respecto a lo que mencionas, yo diría que en Guatemala concretamente, en el Reino de Guatemala,
Lo que sucedió fue lo siguiente. Y yo pienso que los grupos ladinos sí se hicieron auténticamente cristianos, sí se hicieron católicos. Los grupos ladinos, que serían los mestizos. Los mestizos y los españoles y los descendientes de españoles. No hubo un mestizaje generalizado en Guatemala, don Paco, porque hoy... Claro, estamos hablando de muchos mestizajes. Sí. En este caso concreto, lo que sucede, yo creo, es que, primero, las sociedades indígenas quedan muy aisladas de las otras, aunque hay también mestizaje. De hecho, hay mestizaje cultural. Ese mismo sincretismo. Pero lo que ocurre ahí arriba, en el altiplano, es que, después de leer muchos libros de sociología y de investigaciones de campo y todo esto, de oraciones que ellos mismos rezan todavía hoy, uno se da cuenta de que lo que hicieron fue incorporar un dios más a su panteón. Y entonces incorporaron los ritos y las liturgias cristianas y católicas. Y en algunos sitios, como todos sabemos, en Chichicastenango, por ejemplo, se ven los dos ritos, el pagano fuera de la iglesia de Santo Tomás y el cristiano adentro, y además con dos inciensos distintos y dos cosas distintas, ¿no? De manera que creo que eso fue lo que sucedió. Tú eres guatemalteca y eres cristiana, tú no tienes ningún sincretismo, sencillamente eres, cualquiera que sea el cristianismo que practiques, eres cristiana. El indígena no lo es, creo yo. El indígena es, efectivamente, como tú acabas de decir, y muy bien dicho, es un sincretismo religioso. Y según lo que sabemos, terminan ellos relacionando a Dios Padre con su Dios original, que empieza a aparecer desde las primeras páginas de esta novela de la Guerra de los Capinegros. Así es un Dios inventado. El dios Hunab que aparece ahí es un dios inventado. Pero como te digo, es una novela donde todo es mentira y todo es verdad. Porque lógicamente los personajes son inventados, muchos de los hechos, la mayoría de los hechos son inventados y todos. Pero todo lo que aparece ahí es verdad. Nada puede contradecirse históricamente hablando. Y más que inventados, podría utilizarse el término reimaginados. Reimaginados también es un buen término. Hay un gran intelectual francés que se llamaba Marcel Bataillon, que se interesó muchísimo por estos temas y por otros no menos importantes, que decía: el novelista inventa, pero no miente. Y yo sigo al pie de la letra esa afirmación, a pesar de que nunca había oído hablar de ella hasta hace muy poco. Y eso es lo que tiene la novela. El dios Hunab, el dios de la dualidad, es un dios tolteca, es un dios que efectivamente llega al altiplano, y es un dios inventado a partir de una oración de un libro extraordinario que se escribió en el año 36, que se llamó Chichicastenango, hecho por una investigadora norteamericana, donde había muchísimas oraciones de este tipo, y de la cual extraje yo la idea de que efectivamente además lo mencionan así, Señor de la dualidad, Padre y Madre, a la vez, uno y plural. Que es interesante porque los hindús también tienen esa versión de la diosa que es diosa y dios. Así es. Que a veces es mujer y que a veces es hombre. Así es. Bueno, pues si tú escrutas e investigas en las oraciones del altiplano, sobre todo ahí en la zona de los quichés, en Chichicastenango y demás, te vas a encontrar con muchísimas oraciones de esta naturaleza. De verdad que es un dios inventado, con un nombre inventado, pero con un trasfondo real. Lo que me llama la atención, don Paco, y es que, bueno, no es una novela histórica, que es una reimaginación de hechos históricos, pero sí presenta situaciones que se dieron cuando la llegada de los españoles. Por ejemplo, que no fue tanto que los españoles hayan conquistado y ganado a los indígenas, sino los indígenas ellos mismos estaban peleando por el poder. Y simple y sencillamente los españoles lo que hicieron fue aprovecharse de esa discordia y ese enfrentamiento, y repito, por el poder que tenían los distintos reyes de las distintas etnias que existían en esa fecha, ¿no? Correctísima la interpretación, correctísima. En ese punto estaban divididos, pero no en el religioso, por eso no fue tan fácil la conquista religiosa, o al final era cuestión ya de creencias individuales. No, yo creo que no había diferencias religiosas. Hay que tener en cuenta que, como tú mencionabas antes muy bien, en el altiplano de Guatemala había un sincretismo cultural y una uniformidad religiosa bastante grande. Digo sincretismo cultural porque en gran medida los pueblos que llevan el nombre de quichés, cachiqueles, sutujiles, o en su tiempo acajales, o todos esos, procedían de 13 tribus que venían de un lugar mítico que se llamaba Tula. De ahí viene tolteca. Entonces la influencia cultural es tolteca, pero ellos son inmigrantes que llegan al altiplano y se
conquistan el altiplano y se convierten, como había todavía residuos de la civilización maya, es decir, había pueblos y tribus, todo esto no me lo invento, está en el Popol Vuh, está en el memorial de los caciqueles. Se había producido ese cruce cultural, ese cruce de culturas. Yo diría que en términos generales no había diferencias religiosas. Lo que había era una gran enemistad. Estaban todos enfrentados contra todos y ninguno de ellos dominaba. Era lo que se llama modernamente un stalemate, que fue lo que sucedió concretamente en El Salvador. Hubo un momento en que el ejército de El Salvador no podía derrotar a la guerrilla totalmente, o algo parecido a lo que sucedió en Guatemala, ¿no? Y hay que llegar a un acuerdo. Ahí no llegaron a un acuerdo. Ahí lo que sucedió fue que sencillamente hubo un grupo, que fueron los caciqueles, que en principio se asociaron con los españoles para derrotar a todos los demás. Después esa alianza se convirtió en múltiples alianzas. Los quichés se asociaron o se aliaron a los españoles para luchar contra los caciqueles y así sucesivamente, ¿no? Hasta que finalmente Pedro Alvarado impuso la paz, como él decía, dicho sea entre comillas, en el altiplano. Pero sí, no cabe duda que la división contribuyó muchísimo a la victoria de Alvarado y de los suyos, porque Alvarado venía con, me parece que eran 300 españoles y alrededor de 2.000 o 3.000 tlaxcaltecas. Por cierto, otro cruce cultural que tiene lugar en lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja. La mayoría de ellos eran tlaxcaltecas y sencillamente pues se instalaron ahí y después, lógicamente, pues unos se casaron con indígenas guatemaltecos y dio lugar a otra etnia diferente. Pero ese es otro mestizaje también por el estilo, ¿no? El ser humano es un mestizaje y al fin diríamos que todos venimos de los indoeuropeos, ¿no sería? Desde el punto de vista científico, lo que se ha comprobado es que el ser humano nace en el centro de África, en el corazón de África, y que ahí se producen unas grandes migraciones. Unas se dirigen hacia Asia y otras se dirigen hacia Europa. Yo no sé si son indoeuropeos o no. Esta rama que penetra en Irán, que esos no son indoeuropeos, pero son arios, me parece que son arios, que ocupan todo Asia y que después pasan, según parece, por el estrecho de Bering y inician la población del continente americano. Últimamente también se sabe que no solamente vinieron por Bering, sino que hubo un cruce del Pacífico por el sur, por algunos indicios que hay en las costas de América del Sur, las costas del Pacífico en América del Sur. De manera que venimos de una sola rama, pero yo no sabría responder a tu pregunta si somos todos indoeuropeos o no. Lo que sí estoy de acuerdo es que el mundo tiende al mestizaje y no lo verán nuestros hijos ni nuestros nietos, pero algún día la raza humana será mucho más uniforme. Sin menos divisiones artificiales como tenemos hoy dentro de lo que se conoce como el Estado Nacional, que fue parte de lo que trajeron los españoles, ¿no? Pues no sé qué decirte, porque el racismo a mí me parece que es una cuestión más mental que de otro orden, ¿verdad? Ahí tienes el caso contra los judíos, que son tan blancos como otros en Europa y sin embargo los han estado persiguiendo. Lo que pasa es que quizá los rasgos del color de la piel y tal, pues separa más a los hombres. A mí me da eso, pues, mucha tristeza, porque da la impresión de que ciertas personas consideran a las de otra raza como si fueran otros animales, otra especie, otro género, ¿verdad? Y siendo todos del mismo género, ¿no? Siendo todos simplemente humanos, pero luego las creencias nos separan. Y esa mención que hace usted de los judíos me lleva al otro de sus libros, con el cual pues yo encuentro tal vez un hilo conductor, más que de los hijos del incienso y de la pólvora. Me refiero al ya varias veces reeditado El gato en la sacristía, un cuestionamiento a esa misma unión que ha existido entre las autoridades del clero católico con las autoridades políticas, al final en un intento de conquista de las personas, por lo menos en esas fechas, para no herir sensibilidades hoy, pero en esas fechas que estamos comentando, cuando había todavía tanto relación entre los unos y los otros, y que perciben en un principio los habitantes de este país a los capinegros, esta Guatemalán en la que hoy vivimos, perciben a los capinegros como aquellos que venían a evitar que se continuaran cometiendo los abusos de los primeros conquistadores. Hay que aclarar quiénes son los capinegros, pero no lo voy a hacer yo, que lo haga el autor de la novela. ¿Quiénes son los capinegros? No, yo tampoco lo voy a decir. Pertenece a una orden que se llama a sí misma la Orden de la Verdad. Los capinegros todavía se les puede ver en el altiplano.
esas capas elegantísimas y señoriales que llevan los maseños en Chichicastenango y otros lugares. Los cofrades que van con los portapaces llevan unas capas negras largas que imitan de los capinegros. También en el sur de México los tzotziles y otros grupos indígenas también llevan, los cofrades llevan esas capas, ¿no? Estos hombres son, en realidad toda la novela es una parábola que utiliza la historia y un cuento inventado para describir lo que ha sido el siglo XX, con ciertos radicalismos. Es una crítica a la intolerancia, es un canto a la lucha por la libertad, es un homenaje a todos aquellos hombres que alguna vez a lo largo de la historia han sacrificado sus vidas por liberar a otros hombres. La anécdota es parecida porque muchas cosas en la historia se parecen a lo que ocurrió a tantos jóvenes ilusionados e idealistas que pretendieron alcanzar un propósito político o un propósito religioso, profundamente político en el siglo XX, y tuvieron que pasar por ese infierno que supone pasar del idealismo a la realidad, pero cuyo fin era extraordinario, que era precisamente eso, liberar a los seres humanos, a otros seres humanos de la esclavitud y de la servidumbre. Aunque al fin, en este caso, pensando, pues ha sido un tema de discusión, don Paco, que tanto los objetivos de esos jóvenes ideales socialistas como otros que no hemos sido socialistas, sino liberales, es el mismo, que mejore la calidad de vida de las personas, sí, y que podamos vivir en paz. Lo que ha diferenciado son los medios. Entonces, pues yo soy de las que tal vez utópicamente creen que no hay que renunciar al ideal. Lo único es que hay que buscar alcanzarlo con aquellos medios que son los idóneos para alcanzar ese ideal. Y esos medios idóneos tienen que estar relacionados a la realidad objetiva, no a la realidad inventada en este caso, ¿no? Sí, todo eso es muy cierto. Lo triste es que bajar el ideal a la tierra, bajar el ideal a los seres humanos exige la intermediación del poder. Y todo lo que pasa por el poder se corrompe. El ideal, cuando se institucionaliza, deja de ser ideal. Entonces es en la política donde se juega todo esto, es en el mundo de la política, en el área de la política. Nos guste o no nos guste admitirlo, es en el área del poder, porque las ideas por sí mismas no caminan sin eso. En este caso concreto, este grupo tiene unas ideas, pero además está respaldado. No quiero contar muchas cosas de la novela, pero el grupo está respaldado por un poder, el poder de un imperio, nada menos. En eso se parece mucho a las ONGs, a los defensores de los derechos humanos, a aquellos cuerpos de paz de hace 20 o 30 años que iban también por el mundo con estos propósitos, ¿no? Pero yo no sé si en mi caso han sido los años o los tropezones o los disgustos o las frustraciones en muchos casos. Todo eso tiene que pasar como digo, por el poder. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo, uno no renuncia nunca al ideal. Y estamos platicando muchas cosas con relación a su obra, en especial La Guerra de los Capinegros. Pero le comentaba, don Paco, con relación a otra de sus obras que ha sido reeditada en varias ocasiones y ya en varios idiomas, como es El gato en la sacristía. Nuevamente esos abusos de poder. Y en lo que respecta a cómo la manipulación de algo propio de la esfera privada de toda persona, que es la creencia o no creencia en un ser superior, ha sido un medio de manipulación por parte de aquellos que utilizan esa necesidad de algunos de creer, porque tengo otros amigos que simple y sencillamente su creencia es no creer, son ateos, obviamente más difíciles de manipular, al menos por ese lado, porque también existen y existieron desde el siglo XIX, como el caso de los Fabianos y antes de ellos Robert Owen, que terminaron creyendo en su ideología socialista colectivista, terminaron convirtiéndola en una religión en la cual hasta los días domingos tenían sus no sermones ni misas, pero sí tenían sus reuniones donde hasta cantaban himnos colectivistas y socialistas. Entonces, al final una necesidad de creencia en algo superior a nosotros, y cómo tristemente esa necesidad ha sido manipulada por tanta gente. Y ya que mencionas El gato en la sacristía, hay una reflexión ahí sobre un libro de Ortega y Gasset que se llama Ideas y creencias, sobre el cual yo decía que las ideas a veces penetran en las creencias, por ejemplo, no en las creencias propiamente dichas, sino en la teología de las creencias, y a su vez manipulan a la gente.
Son momentos en que la teología no tiene una respuesta específica para los problemas sociales y entonces echa mano de ciertas ideas. Creo que esto fue en concreto lo que le sucedió a la Iglesia Católica a mediados del siglo XX. Y al revés, es decir, hay momentos en los que las ideas se ven influidas muchísimo por la teología y las creencias, y entonces el pensamiento laico se religiosiza otra vez. En este momento en Guatemala pues estamos en una situación bastante más equilibrada de lo que estábamos hace unos cuantos años, ¿no? Pero lo que va a existir siempre es la lucha por la justicia, la lucha por los ideales de los revolucionarios franceses, que por cierto no son ideales laicos, eran ideales religiosos, eran ideales de la masonería. La masonería es la que crea ese trípode de libertad, igualdad, fraternidad, que es anterior a la Revolución Francesa, y es esas ideas las que buscan, o las que buscamos casi todos los seres humanos. Ese es el planteamiento de la novela de La Guerra de los Capinegros. Es el rescate de la justicia, es la búsqueda de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad humana, que es, en otras palabras, el mismo objetivo, el mismo propósito que ha buscado siempre el cristianismo, igual que la masonería, igual que un sinfín de credos, que a través de la espiritualidad tratan de llevar al género humano esos ideales. Llevar a los seres humanos por esos ideales. Eso implica un respeto de los unos a los otros, que obviamente se pierde cuando existe un fanatismo. La película que recomendaba yo hoy a los oyentes es una que se llama V for Vendetta, que utiliza a un personaje real que vivió en la Inglaterra a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando muere ahorcado después de haber sido torturado, Guy Fawkes, que fue a quien atrapan el día de una conspiración que se llamó la conspiración de la pólvora, que lo que pretendían era volar el parlamento inglés, cuando se encontraba en el parlamento el rey y la mayoría de las autoridades del gobierno con la idea de votar a los protestantes del poder y colocar en su lugar a una reina, porque pretendían colocar a la hija del rey, que creían que podían convertir al catolicismo para que pasara a ser la religión oficial. Es interesante cómo fanáticos han habido en todos lados, que regresamos a ese tema de la manipulación, de esa necesidad de las creencias que nos hacen obviar aquello que debemos rescatar, que es el respeto del proyecto de vida de los unos y de los otros. Tal vez nos estamos saliendo un poco del tema, don Paco, pero disculpe, aprovechando que usted está con nosotros, pues lo podemos escuchar otra opinión de alguien que sabemos que ha leído mucho, que investiga y que conoce de estos temas. La mayoría de las guerras, por no decir casi todas, son guerras de religión, son guerras de creencias, son una forma de concebir el mundo según lo creemos, no según lo razonamos. Este es el problema. Mi reflexión, mi conclusión al cabo de los años, de mucho leer historia, y no solamente historia, sino muchísimas otras materias, es esa. Es verdad que hoy Israel está batallando con el Líbano, está en guerra con el Líbano, pero si observas las guerras de nuestra edad, por ejemplo en Irlanda del Norte, católicos contra protestantes, en otros judíos contra islámicos, en otros lados cristianos contra islámicos en Irak. Son siempre guerras de creencias, es lo que creemos que son las cosas y no lo que son las cosas. Lo que pasa es que lo racionalizamos muy bien, lo justificamos muy bien, lo justificamos en forma política. Lo que hay en el mundo es una ausencia de lógica y de razón impresionante. Nos llevamos más por los sentimientos que por las razones. Yo no digo que las personas no deban tenerlos y cultivarse. Sentimientos y emociones son importantísimos para la vida, pero a veces se sesga demasiado eso. El marxismo fue una creencia, por más que los intelectuales quieran disfrazarlo de un gran pensamiento. Todos sabemos, todos los que hemos averiguado estas cosas, sabemos que Carlos Marx es un hombre que crea una ideología, en el peor sentido del término, a pesar de que él decía que el cristianismo era una ideología o que el liberalismo era una ideología. Él crea una ideología que tiene raíces hebreas, que tiene raíces monoteístas, que tienen sus raíces en la Torá y en todo el pensamiento religioso. Por eso crea fanáticos. Lo que no vas a encontrar es fanáticos en el liberalismo, porque el liberalismo es juicio y razón fundamentalmente, ¿no? Esa es la conclusión a la que yo he llegado. En el caso de la Guerra de los Capinegros, toda esa crisis del siglo XX y todo ese fanatismo y toda esa intolerancia y esa intransigencia y ese darse de cabeza
contra la pared, lo he querido reflejar. En realidad uno no hace ni escribe el libro que quiere, sino el que puede, pero en fin, eso fue lo que quise escribir. Y bueno, usted la puede muy bien, don Paco, así que yo lo he disfrutado y por eso lo recomiendo a los oyentes. Don Paco, ¿algo más que quiso decir en la novela que no hayamos comentado o que no tuvo tiempo de incluir en ella? Sí, hay una frase de un escritor uruguayo muy célebre, muy famoso y muy bueno, que se llama Juan Carlos Onetti, que decía que la literatura consiste en mentir bien la verdad. Eso es una novela y concretamente esta quiere ser eso, ¿no? Es una parábola del siglo XX, con todo su absolutismo, el idealismo en el que participaron tantos jóvenes que fueron utilizados como carne de cañón. Y es la metáfora también de un viaje, que es el viaje de la vida. Un viaje que iniciamos todos, pero que no todos concluimos, o por lo menos no todos concluimos como quisiéramos que concluyera. Ese es el drama también vital de muchísimas personas. En este caso, lo que quise llevar al lector es ese sentimiento entre el ideal y la realidad, y cómo se resuelve, no cómo se debería resolver, sino cómo se resuelve en la realidad. En ese aspecto, a mí me parece que la conquista espiritual de Centroamérica se parece mucho a los intentos de conquista ideológica del siglo XX de otras ideologías, y que la forma en la que termina, porque a lo que asistimos en esta novela es al nacimiento del antiguo régimen, es decir, algo que tú mencionabas hace un ratito, la conjunción de tres poderes: el poder del rey, el poder de la nobleza y sobre todo el poder de la Iglesia. Ese trípode que va a durar siglos hasta la Revolución Liberal. En el caso de Guatemala, la Revolución de 1871, en el que el poder de la Iglesia se rompe, y 50 años antes, de 1821, en el que Guatemala se separa de España y el rey deja de tener ese poder aquí. Pero queda una nobleza, entre comillas, una nobleza sin título, que vuelve otra vez a asociarse en tiempos de carrera para gobernar el país, y hasta que no se produce la Revolución del 71 no se separa. La Guerra de los Capinegros asiste al nacimiento de esa conjunción, en medio de una lucha entre los ideales y los intereses. Como decía hace poco Alejandro Balizán, eso es muy cierto, y eso va a existir toda la vida, siento yo. La guerra es una guerra fría, esa guerra que está ahí plasmada en esas páginas quiere ser una guerra fría, un contraste muy duro entre personas que mantienen unos ideales y personas que tienen unos intereses muy arraigados, aunque sean injustos. En este caso era la esclavitud y la servidumbre. Y don Paco, quisiera que nos contara acerca de sus trabajos actuales, si acaso se puede, si sigue trabajando en otro libro, y qué podemos esperar de esta etapa tan prolífica que usted ha tenido en los últimos años, porque creo que en 2-3 años recientes, pues hemos estado platicando aquí de 2-3 obras diferentes, 4. Platicamos de la ética de la libre empresa, platicamos del gato en la sacristía, también nos contó acerca de los hijos del incienso y de la pólvora, y hoy estamos hablando de la guerra de los capinegros, y eso quiere decir que hemos tenido un Paco Pérez de Antón ocupadísimo, ¿no? Y me gusta estar ocupado. Si no estoy ocupado, si no tengo la mente ocupada, me suelo poner muy nervioso y me desespera, ¿no? Sí, estoy trabajando he trabajado todo el año en otras cosas, iba a decir la tesis, pero es el discurso que uno tiene que hacer al ingresar en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. He escrito una conferencia sobre el enfrentamiento, bastante larga, que lo van a editar en la Universidad Francisco Marroquín como un librito, entre el enfrentamiento del obispo marroquín y Fray Bartolomé de las Casas. Y me han traído de un lado para otro, pero estoy ocupado en una novela larga, que también tiene lugar en Guatemala. Esta es una historia de amor difícil, en la que estoy ahora poniendo todos mis esfuerzos. Y la editorial va también a publicar una recopilación y reedición, porque voy a retocar todos esos textos que escribí en siglo XXI a lo largo de 4 años, y que se lo dije a Mari Carmen de Ola, mi editora de Alfaguara, porque la gente me lo pedía, o me lo pide, ¿no? Y entonces quedamos en que vamos a reunir esos textos en un solo libro, ¿verdad?, para que aquellas personas que en alguna ocasión leyeron los artículos o los ensayos, porque son ensayos breves y les gustó, pues recogerlos en ese libro. Aparte de eso, pues siempre ando maquinando cosas y tengo, no sé, 4 o 5 cuadernos a medio empezar con unas cuantas ideas que digo, bueno, algún día las voy a desarrollar, ¿no? Y esta historia de amor
a la que hacemos referencia, don Paco, va a estar también ubicada en el pasado, como el caso de sus 2 más recientes novelas. Sí, hay una razón que yo desconocía, pero que no lo supe hasta 2 o 3 meses, con la presentación de un libro extraordinario, un gran novelista norteamericano, que se apellida Doctorow, que es el autor de una novela famosa que se llama Ragtime, que le hicieron cine, después le hicieron musical, y otras novelas. Ha presentado una que se llama La Gran Marcha, esa es la traducción que tiene al español. Es una novela histórica, como todas las suyas, y que tiene lugar en los Estados Unidos. Entonces, cuando le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿y esta pasión por la novela histórica de qué viene? Y él contestó, me niego a que usted califique de históricas mis novelas. Yo lo que hago es, tomo una etapa histórica y eso lo uso como escenario. Y después desarrollo una novela. De manera que mis novelas históricas no son así, son novelas. Cuando lo leí dije, hombre, pues eso es muy correcto. Yo lo que me parece es que hay alguna etapa de la historia, concretamente de Guatemala, porque soy un apasionado de la historia de Guatemala, que me gusta, y pinto el escenario. Y luego, pues la imaginación, las palabras, la intuición o la memoria hace el resto. Son los directores de escena de esa novela, pero siempre es una novela. Esa novela, pero tienden la gente a buscar etiquetas para todo también. Claro, eso es inevitable. Eso es inevitable, además es muy divertido, sí. Porque yo he escuchado las novelas de época de Francisco Pérez de Antón, las novelas históricas de Francisco Pérez de Antón, pero simple y sencillamente es una reimaginación de Francisco Pérez de Antón de hechos que pudieron suceder. Doctorow dice, a él le pasó algo parecido, alguien le hizo notar eso. Y yo elijo un periodo de la historia y luego me doy cuenta del pasado, un periodo del pasado, y luego me doy cuenta que de lo que estoy escribiendo es del presente. Mis novelas son eso, tienen el escenario del pasado, pero en realidad estás hablando del presente. Yo no conozco el pasado. El pasado lo tienes que inventar. Es más, te voy a decir una cosa, la cultura de los pueblos se basa en la ficción, no se basa en la realidad, es mentira. Es que ustedes no se atienen a la realidad, la gente no quiere la realidad. Nosotros nacemos y crecemos con cuentos, y con historias, y esas son las que vamos a creer toda la vida. Concretamente, ¿para qué servían los mitos? Los mitos son mitos. Y la mitología universal es riquísima. Son inventos, son ficciones, pero que conforman la personalidad y la identidad de las naciones. Y yo no aspiro a otra cosa más que a enriquecer la cultura del país, con un imaginario diferente. Y yo digo siempre esto, Guatemala no sería la misma sin el señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Sería una cultura mucho más pobre. Y eso es lo que hacemos los novelistas, o por lo menos lo que yo quiero hacer, es enriquecer la cultura nacional, creando un imaginario con el que el guatemalteco se pueda identificar y que le pueda enriquecer espiritual y culturalmente. Y es que una vez los protagonistas sean seres humanos, van a actuar igual buscando sus fines en este siglo XXI, en el siglo XV, en el siglo V antes de Cristo o en el siglo XXV. No hemos cambiado tanto en 25 siglos, somos la misma materia, la misma cosa. Sí. Don Paco, un gusto y un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Marta Yolanda. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.